Compromiso con el medio ambiente. Bueno, se viene, Maite, la serie de el atentado a Carlitos Menem. Sí. Hoy la viste, ¿no? Vi el primer capítulo, es un documental de 4 episodios. Habla Zulemita, habla Zulema, es fuerte el testimonio de Zulema. No es la, sí, de Zulema Yoma. Hacen como tienen mucho archivo, hacen un raconto, bueno, está ahí también Facundo Pastor, Román Lechman, Olga Warnat, que bueno, escribió un libro y siguió el caso de cerca. Y hacen un raconto de lo que sucedió y de alguna manera vuelven a abrir, ¿no?, todas las teorías y todo lo que, obviamente, si fue realmente un accidente o un atentado. Exactamente. Esas son las dos teorías. Obviamente fue una noticia que conmocionó al país por muchos años, ¿no? Y se habló mucho tiempo de esto, con el testimonio de Zulema, bueno, con todo lo que había pasado en esa familia antes también. Hablaban de Zulema en los medios diciendo fue un atentado, a mi hijo lo mataron, el presidente sabe quién fue, pero no lo puedo decir porque es un secreto de Estado. Ahora vamos a hablar con alguien que conoce mucho la historia, pero primero vamos a ver el informe. El escándalo de las series de los Menem. Hoy se hizo la presentación de la docuserie Menem Jr., la muerte del hijo del presidente. ¿Atentado o accidente? ¿Fue una imprudencia piloteando un helicóptero o detrás de esto hubo un plan orquestado para asesinar al hijo del presidente de la nación? Carlitos me dijo, me siguen, vieja, en cualquier momento me va a pasar algo. Arriba de 40 testigos pudieron observar que no tenía humo, que no se escucharon disparos o estruendos, más que la explosión del choque contra los cables. Mañana jueves 29 se hará el estreno y será la primera producción argentina oficial de la plataforma de streaming. La nueva serie promete acercar al espectador a una respuesta aportando material de archivo y testimonios de voces autorizadas. Además, el documental contará con escenas ficcionales recreadas para darle un ritmo ágil a la narración de los hechos. Participarán en esta docuserie figuras claves como su madre, Zulema Yoma, Zulemita Menem, los periodistas Samuel Chiche Helbun, Román Lechman y la escritora Olga Warnat, entre otros. Cabe recordar que la muerte de Carlos Menem Jr. y el piloto Silvio Oltra ocurrió el mediodía del miércoles 15 de marzo de 1995, después de que el helicóptero Bell 206B Jet Ranger 3 que manejaba se estrellara a un costado de la Ruta Nacional 9 en el kilómetro 211,5 entre Ramallo y San Nicolás. La nave, según la versión oficial, chocó contra unos cables de media tensión a 11 metros de altura e impactó en unos pastizales. Sin embargo, sembró un sinfín de dudas en la política y la opinión pública argentina. Las hipótesis de accidente o atentado se barajaron una y otra vez en los últimos 29 años y hasta el propio expresidente Menem cambió su discurso en relación a la tragedia. Zulema Yoma fue una de las que siempre dudó del accidente y hasta llegó a decir que el cuerpo no era el de su hijo. Vos, en el momento en que recibís la noticia, cuando le contestás eso a Carlos y le decís tengo mucho que hacer antes de ver el nombre, vos supiste que esto era un atentado. Pero yo sí, supe siempre, antes de salir, cuando la empleada me dice, señora, salga, y me estaba dando una ducha, salga señora, rápido, que pasó algo con el helicóptero de Carlito, dije, ya me lo mataron. Sin embargo, Elena Fortabat, exmujer de Silvio Oltra, afirma que fue un accidente y que estuvo amenazada durante muchos años. Fue un accidente, no fue un atentado. Y les voy a explicar por qué lo estoy diciendo. Yo este verano me fui al sur con mi marido. Tuve un pequeño accidente, me abrí el pie, pedí a los gritos una ambulancia y me llevaron al hospital, en Puerto Deseado fue exactamente. El chofer de la ambulancia me dice, ¿vos sos Elena Fortabasi? ¿Vos fuiste la mujer de Silvio Oltra? Sí. Entonces me dice, ¿sabés qué? Yo estaba haciendo la colimba ahí en San Nicolás y nosotros fuimos los primeros en llegar al lugar del accidente. Impresionante. Le digo, te pido que me saque... Sí, te juro, mirá la casualidad. Le digo, te pido que me digas la verdad, pero la verdad porque es una cosa que me lo quiero sacar de la cabeza. Le digo, el helicóptero estaba agujereado, tenía impacto de bala, algo de eso que me pueda decir, Elena,
el helicóptero estaba perfecto. Carlitos se enroscó con el rotor en uno de los cables de electricidad. 16 testigos muertos de ese accidente. ¿Y cómo puede 16 ser? Eso es lo raro. Y pero eso es lo raro. ¿Y Lina. por qué los testigos muertos si fue un accidente? Y porque Zulema les metió a todo el mundo en la cabeza que fue un atentado. ¿Y nunca lo Si hablaste ustedes con ven donde Zulema cayó esto? el helicóptero, cayó en el medio del... ¿Nunca lo hablaste Mejor con no Zulema? tocar el tema de los Menem porque se portaron muy mal conmigo. No, chicos, estuve amenazada de muerte 3 años. ¿Por quién? Con eso te digo todo. Con una hija de 9 años. Otro de los conflictos en la familia es por la miniserie sobre la vida de Carlos Menem, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, reavivando la guerra entre sus herederos. Antonella Menem, hija de Carlitos Menem Jr., habría tenido una mediación con la productora de la serie de su abuelo y habría estado todo en regla. La serie se estrenaría en junio y va a esperar que salga para poder verificar si usan alguna imagen de su padre, ya que ella nunca autorizó para hacerlo. El año pasado, Antonella fue contundente y con los tapones de punta contra Zulemita. Yo mucho no sé que se va a hacer la serie, que ya están los protagonistas y todo, pero la verdad que yo me enteré hace 2 días de que ya está firmado y confirmado de que se va a hacer. Sí estaba la noticia hace un año y medio más o menos de que se iba a hacer una serie, pero no estaba confirmado y bueno, ahora se confirmó. Nunca, digamos, me preguntaron si yo autorizaba para hacer la serie tanto de mi papá como la de mi abuelo ahora, que se está por hacer en junio. Bueno, y siempre entra el fantasma de Zulemita Menem. Exactamente. Siempre ella es la que decide absolutamente todos y nosotros... ¿Es la mala de la película? Es que sí. Cabe recordar que hace un año, Zulemita fue sobreseída en la causa que le inició su hermano Carlos Nair, quien la acusó de haberse aprovechado del estado de salud del padre de ambos, el expresidente Carlos Saúl Menem, para hacerlo firmar documentos vinculados con su patrimonio en los años previos a su muerte, que ocurrió en febrero de 2021 a los 90 años. ¿Qué pasará con la docuserie de Menem Jr.? ¿Se estrenará o tendrá una nueva postergación? ¿Cómo seguirá la guerra de los Menem? Bueno, algunos detalles de toda esta interna son 2 series distintas. Una es documental, como contaba Maite. Obviamente se va a estrenar, se estrena sí, ya mañana están los mañana. Ya muchos periodistas la pudieron ver. Y la otra es la ficcionada, en donde cuenta más la vida de Carlos Menem. Lo tengo a su hermano, el ex senador Eduardo Menem, conectado. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Muy bien. Estoy en La Rioja. Está en La Rioja. Bueno, primero quería preguntarle un poco sobre esta serie, si usted está al tanto, si intervino de alguna manera, si lo consultaron. No, en absoluto. Nada. Me enteré hace poco que se hacía esa serie. Así que no tuve ninguna participación ni no sabía. Adrián Menem está. Adrián Menem está también. Bueno, ¿y qué pasó con su sobrino, con Carlitos? Porque las teorías siguen dando vuelta. Zulema dice una cosa, otros dicen otra. ¿Accidente o atentado? Vea, yo cuando me llamó a declarar el juez de San Nicolás, yo dije que desde mi punto de vista había sido un accidente. Nunca entendí lo del atentado, es decir, yo comprendo el dolor de la madre, que puede haber sospechado que se trataba de un atentado, pero hasta donde yo sé no había ningún elemento de juicio como para sostenerlo, ¿no? Así que mi declaración judicial fue esa, claro, que se trató de un accidente. Carlito era muy arriesgado, en alguna de las maniobras que hizo seguramente se enredó con los cables y cayó en un lugar donde al frente hay una estación de servicio. Y bueno, los de la estación de servicio no dijeron nada de que hubiera habido algún atentado, ¿no?
Porque se hablaba de disparos sobre el helicóptero en esa época. No, yo no creo que eso no está comprobado, ¿no? Se hablan muchas cosas, se hablan cualquier cantidad de barbaridades, dijeron, ¿no? Pero el tema no merece mayor explicación. Yo pienso que fue un accidente, porque además usted sabe que el helicóptero es una máquina muy peligrosa. Usted vio en los últimos tiempos lo que pasaron con el helicóptero, ya sea Piñera, ya sea Brito, Jorge Brito, ya sea el expresidente de Paraguay, Lino Oviedo. O sea, se produce vuelta a vuelta. Carlos mismo, mi hermano, tuvo un accidente en un helicóptero, felizmente sin consecuencias. Había ido a visitar ahí la zona de las Lomitas, donde él estuvo preso, ¿no? Ya una vez puesto en libertad, por supuesto, y él siendo presidente, y desde un pueblo cercano que se llama Los Morteros, o El Mortero, levantó el helicóptero y ahí nomás cayó sobre un rancho. Ninguno sufrió heridas, pero para demostrar que el helicóptero realmente es muy difícil, ¿no? Eduardo, sí, hay muchos accidentes. Me imagino que todo lo que estamos charlando usted lo conversó una y mil veces con su hermano, y su hermano también se fue con esa idea de este mundo, que fue un accidente, ¿o tenía dudas? La verdad que no sé. Él, en algunos momentos lo hicieron dudar, pero no sé. No sé cuál era su convicción íntima, ¿no? Yo le dije lo que pensaba yo, pero ¿No escuchaba? No se definió sobre el tema, por lo menos delante mío. No recuerdo que se haya definido. Claro, y hay una cuestión que va más allá de lo judicial, o del secreto de Estado y todas esas situaciones, que es lo emocional. ¿Cómo fue la vida de su hermano después de la pérdida de su hijo? Vea, yo creo que ningún padre que pierde un hijo se recupera de esa desgracia, ¿no? Es una huella, es una herida que lo lleva toda la vida, ¿no? Que no cicatriza. Y a Carlos le pasó lo mismo. Lo que ocurre es que Carlos tenía una forma de ser y de enfrentar las dificultades, una forma digamos, frente a los ataques que sufría de la prensa, de sectores políticos que llegaron a ser terribles. Él guardaba compostura, en fin, nunca insultó a nadie, nunca ofendió a nadie, tenía esa forma de ser que yo creo que lo ayudó a soportar más. Seguramente. Porque si no hubiera podido gobernar el periodo que se inició casualmente en el 95, ¿no? Tal cual, justamente venía la reelección y su segundo mandato, antes, creo y a muchos sorprendía, claro, esto fue en marzo, sorprendía la entereza que tenía su hermano para seguir haciendo su función, ¿no? Y no bajarse ni del gobierno ni de nada. Al contrario. Él lloró mucho cuando fuimos los dos solos en un auto detrás del cortejo fúnebre. Lloró todo el camino. No podía admitir que se había matado Carlitos, ¿no? Pero bueno, después se recompuso y volvió a la actividad, lo cual muy plena, lo cual creo que le ayudó a soportar el dolor de la pérdida del hijo. ¿Llegó a despedirse de Carlitos? O recuerdo el viaje hasta el hospital, todo eso que fue transmitido, pero ¿llegó a despedirse o ya no? No. Cuando yo llegué al hospital con mi señora y con Carlos Coras, mi señora fue a verlo. Y yo no quise verlo. Me dijo Carlos que la vaya a consolar a Zulema, que estaba en una pieza de al lado. Pero no, yo no lo vi, no. Cuando lo llevaron al hospital, creo que ya había muerto. Tuvo ninguna reacción. Marce. Eduardo, buenas noches. El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretendía una revisión de la causa y Zulema lo había celebrado para ver si esto era real, lo del atentado, o era realmente un accidente. ¿Sabe qué pasó con eso? No, en absoluto. No sabe.
Sé que pasó, no sabía que había intervenido esta organización internacional, pero no sé nada qué pasa. No sabe. En la serie incluso dicen que Zulema en ningún momento quiso ver el cuerpo, o sea, no pudo ver a su hijo muerto, que no se animó y que no lo vio ni ahí en el hospital ni después en el cementerio, o sea, que en ningún momento pudo con ese dolor. Y lo otro que marcan, que no me acuerdo qué periodista lo decía, que cambió como la mirada de Menem. Dice como que nunca volvió a tener esa alegría en la mirada y en los ojos, dice como que de un día para el otro. ¿Usted lo notó eso en su hermano? No, yo creo que Carlos llevaba la tristeza adentro. Por supuesto que él trataba de tapar con actividad, tenía una actividad realmente asombrosa, pero no, otros detalles yo no sé, ha sido un hecho muy doloroso que nos conmovió a todos. O sea que mayores detalles no vale la pena. Sí. Bueno, será motivo de la serie, lo que quiera, pero No, es para parte mí, de la historia del país, lamentablemente también, ¿no? ¿Cómo? Que digo, es parte de la historia del país, lamentablemente, lo que pasó con su sobrino. Ahora, intuyo que usted no tiene relación con Zulema. Sí, claro que ¿sí? tengo, con Zulema, con Zulemita, con los hijos de Zulemita, tengo una excelente relación. Perfecto, entonces le pregunto, ¿por qué siempre los otros, por no enumerar, la dejan parada a Zulemita como la mala de la película, como la que digita todo, como la que manejó los últimos años de Carlos? Vea, yo no voy a entrar en esa, no voy a entrar en ese tipo de situaciones, de calificaciones, de descalificaciones. No está en mi ánimo, ni en mi carácter, ni en mi forma de ser. Yo lo que le dije, lo que pienso de lo que fue el accidente, y bueno, después el duelo que hizo la familia, el dolor nada más, no voy a abundar en ningún otro detalle porque no corresponde. Como le digo, fue un suceso muy doloroso para la familia y no vale la pena, desde mi punto de vista, insistir sobre eso, ¿no? ¿Y tiene relación, Eduardo, con el resto de la familia Menem, digo, con Carlitos Nair, con Antonella o no, con Máximo Boloco? Sí, los vi a Antonella y a Carlos Nair. A Máximo no lo vi. No tiene relación con la parte Boloco, digamos, de la familia. Bueno, yo la conocí a Cecilia en Chile, en una visita oficial que hice, y ella quería hacerle un reportaje a Carlos. Después la vi varias veces, estuvo en La Rioja, por supuesto, pero después no volví a tener contacto. Vínculo, se diluyó el vínculo. Por otra parte, además de la serie de Carlitos que se estrena mañana, se va a estrenar pronto la serie sobre su hermano, sobre la vida de su hermano. Si usted tuviera que hacer la síntesis de la vida de su hermano, ¿qué cosas incluiría, obviamente además de las presidencias, en la serie? Pero me refiero más a lo personal, a cómo era antes del poder, antes de la política. Siempre fue igual. Carlos nunca se le subió a la cabeza ningún cargo, ni las 3 veces que fue gobernador de La Rioja, ni las 2 veces que fue presidente de la Nación. Carlos tenía ese carácter, para afuera parecía exuberante, pero él tenía, nunca se le subió a la cabeza. Él era humilde, lo que yo puedo descatar. Humilde es la palabra. De Carlos, era muy humilde, que tenía mucho carisma, ¿no? Y le gustaba mucho estar con la gente. No es como otros políticos que yo he visto que van por obligación a saludar a la gente. Carlos lo sentía. Le gustaba el contacto. Y él recordaba los rostros que veía, las familias, y al tiempo los volvía a ver y los recordaba con una memoria realmente extraordinaria, ¿no? Pero él era así, era sencillo, humilde, con un gran carisma. Si él lo invitaba en algún lugar, a alguna cena, primero entraba por la cocina, saludaba a los cocineros, a los mozos, y recién se sentaba en la mesa. Siempre fue así, siempre. Y apasionado por el deporte también, ¿no? Otra característica que tuvo, otra característica notable,
es que nunca guardó rencor con nadie. Vea que los militares que lo tuvieron 5 años preso, que no le dieron permiso para ir al sepelio de mamá, que murió de pena como consecuencia de la cárcel de Carlos, pero él nunca tuvo manifestaciones de odio hacia nadie, siempre abogó por la reconciliación, el buen trato, y bueno, esa fue la Esa es una forma parte de la historia de Menem que quizás yo no la tengo clara, me parece que no fue tan contada, los años en prisión, ¿no? Él la marcaba permanentemente en las entrevistas. ¿Cómo la vivieron ustedes de afuera? El resto de la familia, como decía recién su madre y los demás. Para mí, lo personal, fue una de las épocas peores de mi vida, porque, bueno, yo estaba en La Rioja. A Carlos lo llevan detenido el mismo 24 de marzo, fueron a la residencia del gobernador, lo llevaron de ahí al batallón militar que estaba cerca, y después lo llevaron a Buenos Aires, al Barco, y después del Barco al penal de Magdalena, después a Mar del Plata, después a Tandil, y finalmente a La Lomita, siempre con libertad vigilada cuando salió de Magdalena. Y bueno, para mí era terrible, porque tenía que seguirlo, porque tenía que verlo, porque había muchos rumores de que lo iban a hacer desaparecer. Por eso yo no dejé de hacerle saber a los militares, a los comandantes, que sabíamos que Carlos estaba donde estaba. Bueno, todo eso lo tenía que hacer yo, dejando en La Rioja mi familia, mis hijos, mi señora. Además tenía que atender el estudio, así que fueron momentos muy, muy duros. Bueno, ¿y él cómo vivía la detención? ¿Con miedo? ¿Con calma? Con calma, con ansiedad también, porque no sabía qué iba a pasar. Pero estaba con calma, tenía buenas relaciones con todos los que estaban detenidos ahí junto con él, Lorenzo Miguel, Rogelio Papaño, Diego Ibáñez, el que había sido ministro del Interior, Benítez, bueno, eran como 15 o 20, Jorge Vázquez, el que había sido subsecretario de Relaciones Exteriores, el padre de María Vázquez. Y bueno, con los que iban a visitarlos, que era el sábado y domingo, teníamos buena relación. A veces uno transportaba a otro para ir, era de 1 a 5 el permiso para las visitas, con 2 revisaciones al entrar muy degradantes, ¿no? Muy degradantes. Y bueno, lo fuimos llevando así, pero para mí fue lo peor. Bueno, después lo trasladan, lo ponen en libertad vigilada y en Mar del Plata, porque no querían que vuelva ni a Buenos Aires ni a La Rioja. Tenía que elegir una ciudad que estaba sobre la costa. Como él tenía una familia amiga en Mar del Plata, los Muses, él eligió Mar del Plata y estuvo alojado en la casa de ellos, hasta que una noche lo buscan, lo levantan en un auto y lo llevan a Tandil. Cuando yo fui a averiguar por qué, y tuve que hablar con Galtieri, porque era el comandante de esa zona, comandante militar de esa zona, me dijo que Carlos hacía actividad política que estaba prohibida, que donde él salía había muchedumbres que se amontonaban al lado de él y que eso estaba prohibido. Y me advirtió, dígale que si vuelve a hacer lo mismo en Tandil, va a volver a la cárcel de Magdalena. ¿No? Y en Tandil estuvo un tiempo prolongado. Ahí lo conoce a Luis Macaya, que le presta el departamento, porque los militares lo largaban en un lugar y buscaste el alojamiento por tu cuenta, claro. Y tenía que ir a dar cuenta en la policía todos los días, y tenía alguien que lo seguía. Bueno, después lo dejan en libertad después de Tandil, y alcanza a estar un tiempo y lo vuelven a detener por orden de Arguindegui.
porque decía que Carlos, es cierto, Carlos criticaba a los militares, y bueno, Arguindegui dijo, cuando lo fueron a preguntar un círculo de abogados, por qué lo había detenido y por qué lo habían mandado a las lomitas, él dijo que reconocía que había sido una reacción hormonal por las declaraciones de Carlos, qué sé yo, y que lo había mandado a las lomitas porque hacía mucho calor. Que si hubiera hecho frío lo hubiera mandado al sur, a Rawson, a Trelew, no sé. Y bueno, en las lomitas también lo largaron así, fue a una pensión, y bueno, Eduardo, usted estaba cómodo, y por medio de un amigo de Flores, en la casa donde él paró, le pidió a Flores, el señor Yeje, que lo aloje, y se alojó ahí, hasta que vino una gran inundación, ¿no? Que Carlos durmió 12 días en una camioneta del dueño de casa, porque la inundación había sido tremenda, y lo único que hacía Carlos, él se había hecho muy amigo de los aborígenes, ¿no? Y con ellos construyó una balsa y a veces iba a andar en balsa por el pueblo. Sí, siempre le gustó el deporte también, ¿no? Sí, claro, sí, él jugaba desde chico al fútbol, al básquet, y bueno, ya de grande empezó a jugar el golf. Que era muy muy cuestionado también en su presidencia por, y la farándula. Por tanto deporte, y bueno, y las mujeres también, eran como las dos críticas permanentes. ¿Siempre fue mujeriego? Carlos usó el deporte también como medio, como un medio político para relacionarse con jefes de otros países. Jugó con varios presidentes, jugó con Bush padre, inclusive lo invitaba a la residencia de él, no sé dónde, en Camp David, y jugaba al golf con él. ¿Y era calentón? Cuando perdía era calentón. Sí, no le gustaba perder. No le gustaba perder a nada. Y jugaba al tenis también, con otro presidente, con uno de Costa Rica, creo. O sea, siempre era permanente su afición. Y bueno, después corría rally, que eso lo recordaba el presidente. No le faltaba nada. ¿Siempre fue seductor con las mujeres? Sí. De chico. Sí, desde que empezó en su pubertad, el chico, digamos, siempre tuvo, él atraía y a él le atraían. ¿Y aprovechaban ustedes el entorno también, el levante de él? ¿Cómo? ¿Aprovechaba el entorno, lo que él levantaba también? No, bueno, siempre se aprovecha. Escúcheme, Eduardo, si tuviera que elegir lo mejor y lo peor, sacando el tema de Carlitos, obviamente, ¿no? Lo mejor y lo peor de la presidencia de su hermano, de las presidencias, ¿qué hechos destacaría? Una y una. Fue el único presidente que derrotó a la hiperinflación, ¿no? En su gobierno, el Producto Bruto llegó a 48% en los 10 años, marcando un récord en la historia. El Producto Bruto per cápita, no el Producto Interno por cápita, fue del 31%, que fue el tercero más alto de la historia, superado solo por la década del 80 al 90 y del 1910 al 1920. Hay gente con mala intención que dice que perjudicó a la industria, y resulta que la industria creció en la década del 80 había decrecido un 8%, ¿no? Y en la década del 90 creció un 36%, y las exportaciones industriales, manufactureras subieron un 18%, ¿no? O sea, todos los índices, los caminos, todos los accesos a la capital. Usted recordará cuando se estaba haciendo el acceso norte, que un intendente radical se ató a los árboles para que no se haga, porque decía que atentaba contra el medio ambiente. Sí. Imagínese
lo que hubiera sido si no se hacía ese acceso. Un caos. Después sí. de 1000 kilómetros. ¿Y lo peor? 1000 kilómetros. ¿Cómo? ¿Y lo peor? Si tiene que cuestionar algo de esa etapa o algo que no lograron hacer. Bueno, hay muchos objetivos que no se cumplen. Muchas veces no da el tiempo, no hay recursos, pero su posición cuando manda las naves al Golfo le hizo valer el reconocimiento de todos los presidentes de Occidente, ¿no? Y por eso nombran a Argentina aliada extra-OTAN. Además, hizo una campaña, era un hombre de paz, así como no descalificaba a nadie, también firmó los principales tratados en materia de no proliferación nuclear, el Tratado de Tlatelolco, el Tratado de no proliferación de armas nucleares, el tratado que prohíbe las armas químicas, y además solucionó los problemas limítrofes con todos los vecinos, ¿no? Con Chile había un problema que tenía de centenario. Sí, se arreglaron, ¿no? Varias. Habían quedado 24 límites, 24 lugares sin resolver, se resolvieron por vía directa, vía 22. diplomática. No se llegó a un acuerdo, a Laguna del Desierto, se fue a un arbitraje que debe ser uno de los pocos que ganó Argentina, y en los continentales también se logró un acuerdo directamente ejecutado, convenido por los parlamentarios de ambos países que no habían aceptado una poligonal que habían diseñado los presidentes de ambos países. Y ese tratado se firmó, se aprobó simultáneamente en ambos parlamentos. Eduardo, y la última que le quiero hacer. ¿Es cierto que Milei lo fue a ver a Carlos Menem en su momento y su hermano le dijo, ¿usted va a ser presidente? Sí. Yo no estuve. ¿Me cuenta cómo fue? Estuvo mi hijo Martín, y bueno, es cierto, sí. Lo fue a ver. Carlos ya estaba, digamos, con la salud decadente. Le dijeron que iba a estar 15 minutos y estuvo como 2 horas. ¿2 horas? Le gustó el empuje. O sea, algo le gustó de Milei. A Carlos le gustó y le dijo eso. ¿Y se lo decía a varios o se lo dijo solo a Milei? ¿Usted va a ser presidente? No sé, yo sé que a Milei se lo dijo. No sé si lo ha dicho otro. Es probable que se lo haya dicho a más de uno. Eduardo, le quiero agradecer por su tiempo, gracias por atendernos, le mando un abrazo grande. Y a su mujer también, a Susana. Muchas gracias por llamar, quedo a su disposición. Y bueno, saludos a su mesa, admiro su proyección, el trabajo, su profesionalización, su profesionalidad. Sígame que no lo voy a defraudar. La gente que lo está escuchando, la gente que lo está viendo y escuchando. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿qué te gustó o si te gustó, no sé si te gustó, de esta miniserie de Carlitos? Porque vos no lo viviste, claro, por ejemplo. a mí me pasó un poco eso, que yo era chica, entonces siempre escuché todo de oído. Me impactó mucho también que haya sido tan, por lo menos yo no me lo acordaba, que haya sido tan pegado esto que decías vos, 2 meses después del accidente, él retoma la campaña para la reelección. Campaña de reelección, bueno, Marcela, de hecho, lo recordás, sí, ¿no? me acuerdo perfectamente. Lo hacen quedar un poco como laburando que con eso. Como que el entierro mucha gente lo fue un cuestionaba acto de campaña un poco, lo había como que capitalizado, claro. Bueno, de hecho hay de todo, ¿no? que Zulema lo último, que Zulema le hace ahí que Zulema le critica a él. Lo cuestiona. Claro, que es que en ese día del entierro y con toda la tristeza y todo, él hace el gesto de la B de la victoria, como a toda la gente que habían llevado de los sindicatos y demás. Claro. Acá hay mucha cosa linkeada que tiene que ver por qué se hablaba de un atentado en ese momento. Era justamente por esto que menciona Eduardo, que es la ida de los cascos blancos a la tormenta del desierto. Todas las relaciones internacionales, claro, las relaciones ¿no? internacionales. Se hablaba Entonces de una venganza hablaba directa. de una venganza que había tenido un primer capítulo que era la embajada, un segundo capítulo la AMIA, un tercer capítulo que era la muerte de Carlitos. Era todo lo que rondaba y circundaba en ese momento. A todo lo que se cuenta en la serie Pero además, hay que agregar... Marce, el atentado lo instala Zulema. Zulema es la que Sí, dice, fue un claro. atentado, me Zulema mataron a mi hijo, pero aparte fue una Zulema venganza contra el gobierno decía de que el Menem. cuerpo que estaba
estaba en la tumba, no No era era- el cuerpo de él. exacto. Tuvieron que ir los peritos forenses a hacer el análisis correspondiente, porque primero decía, es el cuerpo pero no es la cabeza, porque le habían pegado un tiro en la frente. Entonces ella decía que había que investigar si... Le dije, pasó muchísimo tiempo antes de que los peritos forenses pudieran abrir el cajón y investigar si realmente era. Se constató que sí era. Se constató que sí era y que la cabeza y se hizo el ADN de cada una de las partes del Y cuerpo. otro que marca y Lo deja mismo entrever pasó todo con el helicóptero. El helicóptero estuvo encerrado en un galpón de la familia durante muchos años, porque Zulema insistía, hay que investigar de qué se trata. Sí, 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 ¿Entendés? fue tremendo. O sea, Bueno. el momento